una vez más a tu trono en humildad y con corazones agradecidos. Y al abrir tu palabra, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones para que podamos entender y aplicar tu verdad. Y que hoy, Señor, nuestras mentes sean renovadas y sean transformadas por el poder de tu palabra, alejándonos de las influencias del mundo y acercándonos más a la imagen de Cristo. Que lo que oigamos, no lo oigamos como la palabra del hombre, sino como la palabra de Dios. Y que penetre profundamente en nuestras almas y produzca fruto en abundancia para tu gloria. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Pueden sentarse y les invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Y vamos a leer juntos los versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Que dicen: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Si se acuerdan, la semana pasada empezamos a considerar este capítulo y vimos el versículo 1. Y hoy nos vamos a enfocar en el versículo 2. En el versículo 2. Y recordarán, por supuesto, quiero empezar diciendo que el cristiano tiene tres enemigos principales, ¿verdad? La Biblia nos presenta tres enemigos del creyente, los cuales son fáciles de identificar, ¿verdad? Nuestro primer enemigo es el diablo, ¿verdad? Es Satanás, que busca siempre desviarnos. El segundo es el mundo que nos rodea. Y el tercero es la carne, ¿verdad? El mundo, el diablo y la carne. La carne se refiere siempre a ese pecado remanente que reside dentro del creyente, ¿verdad? Y es en ese contexto la vida del creyente, ¿verdad? La vida del creyente, la vida del verdadero creyente es una vida de guerra, es una vida de batalla, es una lucha. ¿Por qué? Porque siempre hay enemigos acechando y merodeando alrededor del creyente, ¿verdad? El mundo con sus cosas, la carne con sus cosas y el diablo también, planteando amenazas y buscando socavar al creyente. Y así, mientras el cristiano lleva a cabo su vida en este mundo, en la búsqueda de la santidad, en la búsqueda del amor, en la búsqueda de la santificación, es desde este mundo y ambiente hostil, es desde este mundo de guerra y de lucha, ¿verdad? En otras palabras, cada persona nacida de nuevo nace en un campo de batalla. Y esto se destaca en el pasaje que tenemos ante nosotros, ¿verdad? Y tenemos aquí a uno de esos enemigos que se destaca de manera especial. ¿Y cuál es ese enemigo de los tres que se destaca en el pasaje de nosotros? Es el mundo. El mundo. ¿Verdad? Recordarán que al principio del capítulo 12 de Romanos, ¿verdad? El capítulo, ¿se acuerdan? Se empieza como una bisagra para todo el libro. Los capítulos del 1 al 11 son dedicados principalmente a la doctrina, a la enseñanza. Y los capítulos 12 hasta el final se dedican a cómo se aplica esa doctrina de manera concreta en la vida cristiana. Así que pasamos de la exposición a la exhortación que esa verdad trae consigo en nuestras propias almas y vidas. Y en el versículo 2, el apóstol Pablo nos proporciona las implicaciones y la aplicación de lo que vimos ya en el versículo 1, ¿verdad?
y obviamente estas dos cosas van juntas, ¿verdad? El versículo 2 sigue el pensamiento, sigue lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 1, ¿verdad? En el versículo 1, si se acuerdan, vemos que hay un llamado a la devoción consagrada, a un sacrificio constante de nuestros cuerpos. Es una devoción total, es una devoción completa, de cuerpo entero, de persona entera al Señor Jesucristo, ¿verdad? Que debemos ser un sacrificio vivo, que es santo y aceptable a Él, ¿verdad? Si no oíste ese mensaje, te recomiendo que vayas y lo oigas. Y ahora, en el versículo 2, aprendemos que la devoción consagrada debe ser integral, debe ser completa, debe ser de gran alcance, no debe ser una mezcla, de Cristo con el mundo. No, debe ser algo santo, algo puro, debe ser una búsqueda de lo que le pertenece solamente al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así, eso lo vemos en el versículo 2, ahí tenemos una concentración que está enfocada en los patrones de conducta cristiana, ¿verdad? Para quien está en un estado de gracia. Y vamos a ver tres cosas principales, tres puntos principales, mientras con la ayuda del Señor vemos este versículo 2. Primero, en primer lugar, vemos que el creyente no debe conformarse al mundo. Que el creyente no debe conformarse o no debe que adaptarse a este mundo, como nos indica de manera muy clara el versículo 2. Dice, y no se adapten a este mundo. Y no se adapten al patrón de comportamiento de este mundo, ¿verdad? Aquí Pablo nos está hablando de los detalles prácticos de la vida, de los patrones de nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿verdad? Cada una de esas cosas tiene grandes implicaciones para nosotros, ¿verdad? Y yo pensando en esto, ¿verdad? Y piensen, por ejemplo, cómo esto se ilustra incluso en las circunstancias temporales de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, los niños de esto lo pueden reconocer, ¿verdad? Piensen conmigo por un momento en el trabajo que los niños hacen en la escuela cuando aprenden a escribir, ¿verdad? Al principio, los niños tienen que aprender, ¿verdad? Las letras, ¿verdad? El abecedario. Luego tuvieron que aprender, ¿verdad? A escribir, pero ¿cómo se les enseña? Que escribir, se les da, ¿verdad? Un patrón con punticos y los niños van escribiendo y van haciendo las líneas, ¿verdad? Y es algo que les resulta útil, es un patrón que le resulta algo fácil el seguirlo y mirar el ejemplo que se les da para trazar estos pequeños puntos punteados para que aprendan cómo deben de mover el lápiz, cómo deben de mover la mano de manera adecuada y de manera también, que ordenada. Y lo mismo ocurre, ¿verdad? A medida que avanzan en la escuela más adelante, cuando componen ensayos, cuando componen trabajos, ¿verdad? Ellos comienzan a escribir. Y por ejemplo, antes, no sé si ahora, pero antes a los niños se les daban ejemplos de grandes libros de la literatura, de los mejores escritos de la historia del idioma, y ellos estudiaban los patrones, estudiaban los ejemplos, estudiaban los principios detrás de esos escritos y por qué se consideraban grandes obras maestras, ¿verdad? Y se estudiaban los principios para que los niños y los jóvenes lo imiten y escriban también sus propias obras de acuerdo con esos principios y con esos patrones, ¿verdad? Y lo que se hacía era que se imita lo que ellos hacían, se imitaba. Y aquí Pablo nos está diciendo que algo por el estilo es lo que nosotros también tenemos que hacer, ¿verdad? Hay patrones en el mundo, hay patrones de comportamiento, hay patrones cristianos que nosotros debemos o seguir o que no debemos seguir, ¿verdad? Es como si Pablo nos preguntara, ¿cuáles son los estándares a los que debe conformarse el cristiano? ¿Cuáles son los patrones, ¿verdad?, a los cuales, ¿verdad?, el creyente debe de seguir y cuáles no?
Y Pablo comienza diciendo que hay patrones que no debemos seguir, ¿verdad? Pablo comienza diciendo que hay patrones, hay estándares que debemos de ignorar. Y nos dice cuáles son. Dice, y no se adapten a este mundo, ¿verdad? En otras palabras, no debemos conformarnos al mundo. ¿Por qué? Porque si nos conformamos al mundo, entonces seremos creyentes deformados. Creyentes deformados. ¿Verdad? Y esto es notable porque puedes tener aquellos que sostienen, por ejemplo, todas las doctrinas bíblicas, creen todas las doctrinas de la Biblia, creen todas las doctrinas de la confesión de fe, pero cuando ves sus vidas hay una inconsistencia, ¿verdad?, con cómo viven y lo que dice que ellos creen, ¿verdad? ¿Verdad? En los patrones de conducta, en los patrones de comportamiento, en los patrones de pensamiento, en las palabras y en todas las cosas. Pero Pablo nos dice, no se adapten a este mundo, no se conformen, no sean moldeados por este mundo, ¿verdad? Si tienes un molde para hacer un pastel, ese pastel va a salir de acuerdo a ese molde, ¿verdad? Eso es lo que nos dice, no hagan eso. Y nos lo dice en negativo, es una prohibición. No hagan eso, no sean de esa manera, ¿verdad? Y no debería de sorprendernos que Pablo comience con un negativo de que no hagas esto. ¿Por qué? Porque 8 de los 10 mandamientos también se establecen con un negativo. No harás, no hagas esto. Así que, ¿verdad?, de alguna manera estamos acostumbrados a esa forma de pensar. Está diciendo que el cristiano debe de alejarse del pecado, de los ídolos, debe de alejarse de los patrones de este mundo. ¿Para qué? Para servir al único Dios vivo y verdadero. No se adapten a este mundo. Y esa palabra este es muy importante. No se adapten a este mundo. No se conformen a este mundo que es caído, este mundo corrupto, ¿verdad? Aquí Pablo está haciendo, si se puede decir, un contraste entre este mundo y el mundo que ha de venir, ¿verdad? Así que es el contraste entre lo que domina el mundo en este tiempo comparado con lo que domina el mundo por venir en la eternidad, diciendo no se conformen, no se adapten a este mundo, y tiene la idea de que este mundo es algo que no es permanente. Este mundo no es permanente, este mundo es temporal, es efímero. ¿Se acuerdan en nuestra lectura bíblica, en Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 17 dice, el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es la lógica de Pablo? Si este mundo pasa, si este mundo es pasajero, entonces es una tontería, ¿verdad?, el conformarse a este mundo, en conformarse, ¿verdad?, en aquello que pasa. Así que vemos este contraste entre el mundo que pasa y la voluntad de Dios que perdura para siempre. Este mundo es temporal, es efímero, es transitorio en todas sus diversas expresiones en contra del Señor y en todas sus diversas formas de maldad. ¿Verdad? En primera a los Corintios 2:6, en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 6, mira lo que dice. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo. Van desapareciendo. O piensa en las palabras de Pablo también en Gálatas 1, versículo 4, que dice, que Él mismo se dio por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Verdad? ¿Por qué se dio Él mismo? Para librarnos de este mundo. Entonces, si nos libra de este mundo, ¿cómo es que nos vamos a conformar entonces a este mundo? El Señor ha venido para librar a su pueblo de los patrones de este mundo. El Señor ha venido en el Evangelio a salvarnos de todas las inclinaciones de ser entonces presionados en el molde de este mundo pecaminoso, ¿verdad? Por eso la pregunta para nosotros siempre debe ser si Cristo ocupa el lugar prominente
en nuestros corazones. Es Cristo y la visión de Cristo tan hermosa, tan cautivante, que desplaza las cosas de este mundo, que desplaza las cosas de este mundo, de este siglo malo, que es efímero y que es fluctuante, ¿verdad? Siempre la pregunta debe ser, ¿están nuestros ojos puestos en las cosas de arriba, donde está el Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre? ¿Está nuestra mirada fijada solamente en el Señor Jesucristo y somos ciegos para las cosas de este mundo? ¿Estamos encontrando en Él lo que es realmente hermoso y aquello que es un deleite? ¿Estamos viéndolo aquel cuya comunión y cuya relación deseamos por encima de todo lo demás? ¿Verdad? Y ese deseo, ¿verdad? Y ese deseo y ese patrón hacia nuestro Señor Jesucristo desplaza las influencias acechantes del mundo que nos rodea, ¿verdad? Solamente podemos ver a Jesús y lo que Él quiere para nosotros, porque o es eso o nos estamos conformando a los patrones de este mundo malo, ¿verdad? Pablo dice, no se conformen, no se adapten a este mundo. Y hay muchas, incontables maneras en las que podemos caer presa de esto. Muchas maneras en las que esto se nos presenta. Incontables. Pero permítame darles varios solamente como ejemplos. No son completos porque no nos alcanza el tiempo. Hay muchos ejemplos que podrían multiplicarse detrás de cada uno de estos puntos. Pero uno es conformarse a vivir para este mundo presente. Vivir solamente para lo que se ve. Vivir para aquello que es tangible y no para el mundo eterno. ¿Verdad? Así, y ves eso cuando los pensamientos de una persona y sus prioridades están solamente, que orientadas hacia lo que se ve. Cuando una persona solamente se preocupa por lo que se ve a su alrededor. Solamente es lo que piensa, lo que sueña, y en eso es lo que ponen solamente las prioridades de su vida, ¿verdad? Las cosas de este mundo. Y puede ser una gran cantidad de cosas, ¿verdad? Por eso siempre también tenemos que preguntarnos, ¿cuáles son nuestros planes? ¿En dónde están nuestros planes? ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿Cuáles son nuestras ambiciones? ¿Cuáles son las metas de mi vida? ¿Cuáles son los objetivos de mi vida? ¿Verdad? ¿A dónde es que yo quiero ver mi vida? ¿Qué es lo que domina mi vida? ¿Verdad? ¿Qué es lo que me identifica a mí, como persona? ¿Verdad? Para muchos puede ser tu trabajo, tu carrera, tu familia, tu dinero, tu casa, tus estudios, tus hobbies, tus aficiones, tus intereses, tus actividades, ¿verdad? Todas esas cosas son de este mundo. La pregunta es, ¿son estas las cosas, son estos los planes, son estas las prioridades, son estas las ambiciones que dominan tu pensamiento y tu vida? Porque si es así, entonces estás conformado a este mundo. ¿Verdad? Alguno dirá, bueno, pero pastor, pero tenemos que trabajar, pero tengo que estudiar, pero tengo que hacer estas cosas, claro. Yo no estoy diciendo que no las hagas. ¿Verdad? Claro, nuestras mentes deben estar ocupadas en ellas. Yo quiero que mis hijos estudien, yo quiero que mis hijos vayan a hacer una carrera, que se casen, que tengan familia. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esa no es la meta de la vida. Ese no es el objetivo de la vida. Hay una orientación diferente para el cristiano que no está conformado al mundo en la forma en que aborda el trabajo y la forma en que piensa en ello y el lugar que eso tiene para su vida, ¿verdad? Si lo único que piensa es en el trabajo, en la familia, los estudios, la carrera y no en las cosas espirituales como lo más importante, entonces te conformas al mundo. El cristiano no vive por su trabajo. El cristiano no vive por su carrera profesional. El cristiano no vive por sus éxitos y por lo que este mundo les ofrece. El cristiano no les da un valor desproporcionado a estas cosas, ¿verdad? Solamente mira cómo esto se presenta en Colosenses capítulo 3,
Colosenses capítulo 3, en el versículo 22, hablando de los siervos, de los que tienen jefes, del trabajo, mira lo que dice. Dice, siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar, ¿verdad?, a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. ¿Verdad? Está hablando de ¿qué? De la vocación, del trabajo, pero ahora nota lo que dice, lo que sigue diciendo, no sirviendo al ojo como los que quieren, o sea, que agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo a Dios. Todo lo que hagan, o sea, que háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo al Señor, a quien sirven. ¿Verdad? Muy claro. ¿Verdad? Esa es la meta, ese es, o sea, que el objetivo. ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo aquí Pablo? Que incluso allí, incluso en el trabajo, tu enfoque y tu orientación está fijada ¿en quién? En Cristo. Estás sirviéndoles a Cristo. No es para agradar, ¿verdad?, a los hombres. No estás trabajando para que un jefe esté contento con tu trabajo. Lo estás haciendo para agradar a tu Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y por eso lo haces con sinceridad de corazón, deseando darle la gloria al Señor por encima de todas las cosas. Y no buscando solamente un cheque de pago. Porque si fuera así, entonces, o sea, te adaptas a los patrones de este mundo, sino buscando ¿qué cosa? La recompensa celestial que proviene del mismo Señor Jesucristo. Cuando nuestro enfoque en el trabajo es ese, entonces no vamos a ser conformados al mundo, sino a los patrones bíblicos. Ese debe ser el enfoque. ¿Por qué? De otra manera, solamente nos conformamos a este mundo pecaminoso. Así que incluso allí, en algo tan mundano como el trabajo, nuestros patrones de pensamiento, ¿verdad?, y nuestra conducta está enfocada ¿en qué? En el Señor Jesucristo, en las cosas celestiales. El cristiano no se conforma a este mundo que es temporal, sino a patrones que son permanentes, a patrones que son celestiales, porque el creyente está conectado al mundo venidero. El creyente se preocupa más por el mundo venidero que por este mundo, ¿verdad? Nosotros no estamos aquí para promover las cosas de este mundo, sino para promover la extensión del reino del Señor Jesucristo. Pero también debemos de reconocer que tampoco estamos en un mundo neutral, ¿verdad? Cuando Pablo dice no se adapten a este mundo, él está tratando de manera realista al creyente, nos está diciendo que no es algo fácil, ¿verdad? No estamos en un ambiente neutral, tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad?, un contacto constante con el mundo. El mundo todos los días nos lanza y nos bombardea con muchas cosas. Todo el día hay una interacción constante con el mundo y hoy en día mucho más con el internet y las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día es mucho más fácil que el mundo ejerza su presión sobre nuestras mentes. Es algo perpetuo y es algo inevitable. Por eso siempre debemos ser guardianes de lo que estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, somos conformados por quien te asocias, ¿o no? Por tus compañías, ¿verdad? Aquellos con los que pasas la mayor parte de tu tiempo, aquellos a los que más escuchas y con quienes te asocias, estás siendo de manera consciente o ya sea de manera inconsciente, estás siendo, o sea, que influenciado por ellos. Y si son mundanos, y si las conversaciones son mundanas, entonces habrá presión de conformarte a esa mentalidad mundana. ¿Verdad? Que nos enseña en 1 Corintios 15:33. Dice Pablo también, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Verdad? No nos dejemos engañar, no seamos ignorantes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como dice también el Proverbio 13:20, el que anda con sabios
será sabio. Pero un compañero de necios es llevado a la destrucción. Por eso debemos ser sabios con quienes estamos. ¿Por qué? Porque siempre somos moldeados, o sea, queramos o no, por patrones de amistad. Por eso debemos tener cuidado con quién pasa tiempo nuestros niños, nuestros jóvenes. No son ellos los que deciden sus amistades, son los padres los que deciden las amistades de los hijos, ¿verdad? Y no dejar que sean moldeados por el mundo, ¿verdad? Debemos de pensar con quién me la paso más tiempo, con quién son mis conexiones más cercanas. Pero eso no es solamente a un nivel individual de persona a persona. Eso se extiende a todo lo demás. Lo que lees, los libros que lees, las películas que ves, las series de Netflix que estás viendo, ¿verdad? Lo que escuchas, ¿verdad? Todas esas cosas son influencias que buscan ¿qué? Conformarte al patrón de este mundo. Conformarte al pensamiento pecaminoso de este mundo. Y muchas de estas cosas pueden presentarse como hermosas, bonitas, ¿verdad? Indefensas, sin ningún peligro. Pero detrás de todo eso está el peligro de conformarte al mundo, ¿verdad? Todas esas cosas se desplegan con colores vivos, ¿verdad? Y con un lenguaje de paz y tranquilidad y de amor. Pero todo es una mentira. Nada de eso está basado ¿verdad? En la palabra de Dios, ¿verdad? El mundo siempre quiere que pienses como ellos. El mundo quiere que veas como ellos, que adoptes el vocabulario de ellos, ¿verdad? Todo este tema hoy en día del transgénero, del género, de los pronombres y todas estas cosas, el mundo quiere que la iglesia también hable como ellos, ¿verdad? De las preferencias sexuales y toda esta agenda también feminista, que no es bíblica, ¿verdad? Black Lives Matter también, todas estas cosas quieren que la iglesia se adapte a ellos. Y toda esta charla también de la justicia social, ¿verdad? El mundo quiere que la iglesia hable como ellos, pero no debemos de prestar ni de, ¿verdad? La atención a nada de estas cosas. Por eso es muy importante el tener mucho cuidado cuando vemos noticias. Cuando vemos noticias, lo que están diciendo, ¿verdad? Pero la triste realidad es que la iglesia, de alguna manera, sí sigue estos patrones, ¿verdad? La iglesia se ha vuelto como un hermano menor siguiendo a su hermano mayor, ¿verdad? Y repite todas esas tonterías y todas esas necedades ridículas que el mundo dice, ¿verdad? Todas sus categorías y las supuestas respuestas del mundo y las supuestas perspectivas del mundo. La iglesia imita al mundo cuando debería ser todo lo contrario, ¿verdad? Ya sea con tradiciones, con costumbres, con sus palabras y con su forma de pensamiento. Pero ¿qué dice Pablo? No se conformen al mundo. No conformen su pensamiento al mundo. No conformen sus prioridades al mundo tampoco, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué adora el mundo? El dinero. El mundo adora el dinero. La forma más densa de mundanalidad flagrante tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Ese es uno de los grandes dioses de nuestra nación. ¿Y qué ha hecho la iglesia? Lo mismo. Tú vas para muchas iglesias y lo único que hablan es del dinero y del evangelio de la prosperidad. Lo mismo también podría decirse con respecto al trabajo, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos identificamos por nuestro trabajo. O sea, ¿qué soy? O sea, ¿qué eres? Soy doctor, o soy abogado, o soy esto. Siempre nos identificamos con aquellos que más le damos la prioridad. Pero ¿qué dice nuestro Señor Jesucristo? Él dice, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa debe ser la prioridad número uno para el cristiano, ¿verdad? Eso debe ser lo que nos motiva, lo que nos impulsa. Esa debe ser la lente a través del cual vemos cada una de las cosas,
¿verdad? ¿No? Entonces, no debemos de conformarnos en términos de nuestras prioridades, no se conformen al mundo en términos de su estilo de vida, ¿verdad? No debemos de conformarnos con lo que el mundo dice que es normal. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces no estaremos viviendo según la voluntad de Dios. ¿Cuál es el molde, de este mundo? ¿Qué es lo normal de este mundo? Bueno, el mundo dice, naces, estudias una carrera, trabajas, ¿verdad? Tienes vacaciones, te casas, tienes dinero, ahorras, te retiras y mueres. Ese es el molde de este mundo. Y el creyente, lamentablemente, también cae en lo mismo. Pero nuestras vidas deben estar dedicadas al Señor Jesucristo. No hay momento que no la dedique al Señor Jesucristo, a la extensión del reino de Jesucristo, a tener pasión y amor por los perdidos. ¿Verdad? Porque si hacemos esas cosas, si hacemos lo contrario y nos conformarnos al molde de este mundo, el Señor nos dice, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? ¿Qué están haciendo? Y eso incluye, por ejemplo, la forma en que nosotros nos divertimos. Eso incluye nuestro entretenimiento. Eso incluye el lenguaje que usamos, la ropa que usamos, el uso del tiempo y 1.000.000 de otras cosas más. ¿Verdad? Conformidad al estilo de vida del mundo. ¿Verdad? Por ejemplo, los últimos días yo he estado estudiando mucho en 1 Corintios 11, donde de manera irrefutable, Pablo dice que la mujer debe usar un velo. ¿Verdad? Y la pregunta es, ¿por qué ya no se usa el velo? ¿Verdad? ¿Por qué ya la mujer no usa velo? ¿Verdad? De manera clara lo dice, clarísima. ¿Pero por qué? Porque nos estamos conformando a este mundo, ¿verdad? Hace 30, 40 años todavía las mujeres usaban sus velos en la iglesia. Así que y algunos se ríen porque les parece chistoso y les parece gracioso, pero es lo que dice, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿verdad? No tiene nada que ver con la cultura. Es algo, las razones de Pablo son razones, teológicas, que vienen desde la creación del mundo. Así que vemos en la apertura del versículo 2 que debemos estar en guardia, ¿verdad? Hay un peligro de ser entonces presionado en los patrones de este mundo que nos rodea, ¿verdad? Lo cual realmente, si tomas todos ellos, los puedes entonces reducir a una sola cosa, que es vivir para ti mismo. Vivir para ti mismo, en lugar de vivir para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Todos no lo sabemos de memoria, pero la cosa es, ¿la estamos viviendo o no? ¿Verdad? El fin principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre, ¿verdad? Y lo podemos decir de memoria y con gozo y con amor, pero ¿cómo está nuestra vida? ¿Verdad? Nuestra vida debe ser una búsqueda constante de la gloria de Dios. Nuestra vida debe ser algo constante de vivir para Dios y no para nosotros, ¿verdad? Porque cuando vivimos para nosotros, ¿qué hacemos? Lo destronamos, lo reemplazamos con nosotros mismos. Por eso siempre debemos de preguntarnos una y otra vez, ¿ocupa Cristo un lugar prominente? ¿Ocupa Cristo y su voluntad, el Salvador de pecadores, que es todo para su pueblo, el lugar número 1 para nosotros? Es Él nuestro deleite y todo lo demás es desplazado. Bueno, pasemos al punto número 2. Punto número 2. Debemos también ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así que, en segundo lugar, Pablo no solamente nos dice lo que no debemos hacer, sino que ahora pasa a un mandamiento positivo a lo que sí debemos hacer. Debemos ser transformados y de manera más literal, dice, sigan siendo transformados. Sigan siendo transformados. Es algo continuo. Es un llamado a estar de manera constante en el proceso de ser transformados. Eso quiere decir que nunca se detiene.
Es algo continuo de siempre ser transformados. No es una cosa de una sola vez, es una progresión, es una santificación progresiva de morir al pecado y de vivir para la justicia, siendo hechos a la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Es ese crecimiento hacia la madurez cristiana. Es un cambio hacia lo piadoso, que es algo continuo, ¿verdad? Lo que se pide aquí, lo que Pablo está pidiendo es no parar de crecer en nuestra renovación, ¿verdad? No detenernos, sino de seguir avanzando, es de evaluar constantemente lo que hacemos. ¿Verdad? ¿Cuántas veces nos hemos parado de decir, ya va, esto que estoy haciendo, esto que estoy practicando, lo estoy haciendo ¿por qué? ¿Porque el mundo me lo enseñó o porque yo lo aprendí de la Biblia? ¿Verdad? Siempre debemos de evaluar todo lo que estamos haciendo. Debemos estar constantemente en el proceso de ser transformados. ¿Y qué es lo opuesto? A estar estancado, ¿verdad? A no examinar o evaluar nuestras acciones, ¿verdad? Eso sería todo lo contrario, ¿verdad? Y este es un mandato, este es un imperativo. Dice, transfórmense. Pero el mandato no es de transformarse a sí mismo, ¿verdad? Yo no actúo esa transformación en mí mismo, sino que es un verbo pasivo. Aunque es la responsabilidad del creyente de buscar la palabra de Dios, de leerla, de orar, es el ministerio del Espíritu Santo, es Él el que obra la transformación en el alma del creyente, ¿verdad? Como nos enseña, por ejemplo, 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados, ¿verdad? Estamos por el Espíritu Santo siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu, ¿verdad? Vean cómo estas dos cosas de nuestra responsabilidad de buscar y de nuestra dependencia de Jesucristo, del Espíritu Santo, están siempre relacionadas. También en Filipenses 2, versículos 12 y 13 nos dice, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, o sea, que ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención, ¿verdad? Yo me ocupo en la salvación, pero es Dios quien obra la santificación en mi vida. Así que debemos ser transformados. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo buscamos esa transformación? ¿Verdad? No solamente debemos de desechar, de ser presionados al molde del mundo, a sus pensamientos, a sus prioridades, a sus búsquedas, sino que debemos ser transformados, ¿verdad? No solamente quitando. Pero ¿cómo? ¿Cómo buscamos eso? Y bueno, no se trata de tomar de la manera exterior del mundo y reemplazarla con una apariencia diferente, ¿verdad? Todos pueden hacer eso. Todos pueden aprender el vocabulario y las frases que se supone que se deben usar y cómo se supone que deben verse y cómo deben de comportarse. Pero no es eso de lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿verdad? No es algo exterior, sino que empieza ¿dónde? En el interior. ¿Cómo se debe de buscar eso? ¿Verdad? Ese cambio interior debe tener lugar ¿dónde? En la mente, cambiando nuestra mentalidad. Lo dice allí muy claramente, no se adapten a este mundo, sino transfórmense, ¿cómo? Mediante la renovación de su mente, ¿verdad? Es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando se usa aquí la palabra, entendimiento o mente, ¿verdad? Se refiere a tu núcleo, se refiere a tu ser interior, se refiere a tu disposición, al centro de tu conciencia. Este jueves hablamos de la conciencia en el estudio. Y la confesión de fe dice que solo Dios es el Señor de la conciencia, no el mundo, ¿verdad? Solo Dios es el Señor de la conciencia. Solo Él es quien debe de informar nuestra conciencia.
nuestros pensamientos, nuestra comprensión, ¿verdad? Y Pablo nos está diciendo que entonces nuestra mente necesita un cambio profundo y nuestra mente necesita un cambio permanente. Necesita una transformación constante que empiece desde adentro y que se exprese en el exterior, ¿verdad? Que se exprese con nuestro comportamiento, ¿verdad? Cómo hablas, cómo te comportas, ¿verdad? ¿Del corazón qué? Habla la boca, ¿verdad? Lo exterior. Nuestro comportamiento debe ser el fruto y el resultado de un cambio interior. Y el Señor va renovando desde el interior hacia afuera, ¿verdad? El Señor nos está diciendo, necesitas cambiar tu mente. Necesitas ser transformado en tu mentalidad, en tu corazón. Necesitas hacerlo. Necesitamos, hermanos, la renovación de nuestras mentes. Necesitamos la transformación de nuestro corazón, de nuestra conciencia, porque eso es algo necesario. Tiene que haber un cambio interior, ¿verdad? Y es algo que no puede ser a medias. Es algo que no puede ser a medias. Otra vez, nuestra confesión dice que solo Dios es el Señor de la conciencia, no el Señor y el mundo, no el Señor y otras cosas, ¿verdad? No es algo parcial, ¿verdad? Si tienes tu jardín, algo muy bonito, pero tienes un montón de maleza en el jardín, ¿qué pasa? ¿Verdad? Lo lastima. Y puedes ir y puedes cortar parte de esa maleza, pero si dejas un poquito, ¿qué pasa? Vuelve a crecer y vuelve también, que a lastimar todo. Tienes que arrancarlo de raíz y debes de deshacerte de eso. Por eso Pablo nos está diciendo, tenemos que ser transformados no de manera parcial, sino de manera completa en la renovación de nuestra mente. Arrancar el mundo de raíz, ¿verdad? Debe haber una obra interior de gracia por medio del Espíritu Santo en la santificación de su pueblo, ¿verdad? Porque de lo contrario, ¿qué pasa? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de la advertencia de Jesús en los evangelios cuando él dice, ¿qué pasa si un demonio, si él expulsa a un demonio y vienen entonces 7 más y encuentran que todo está limpio, que todo está listo para tomar el control, ¿verdad? El Señor nos advierte sobre eso, ¿verdad? Y así aquí se nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestras mentes, ¿verdad? Y piensen ahora cómo esto se expresa en lo que Pablo dice en otros lugares, ¿verdad? Por ejemplo, en Colosenses 3, versículo 10. En Colosenses 3, versículo 10, Pablo nos dice lo mismo, dice, y se han vestido del nuevo hombre, del cual se va renovando ¿hacia qué? Hacia un verdadero conocimiento, mente, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Nuestro conocimiento debe ser conforme a la imagen de aquel que lo creó, la imagen de Dios. Nuestra renovación es hacia el conocimiento, imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Algo que es muy contrario a este mundo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, ¿verdad? Así que está diciendo que hay algunas cosas que se han ido y hay algunas cosas que son nuevas. Y en el mismo contexto, en el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? En lugar de estar dominado por la vista, en lugar de estar dominado, como dice Juan en lo que leímos, por los placeres y la pasión de los ojos y del oído, o en lugar de estar definiendo la realidad y lo que es importante en el mundo por lo que ves con tus ojos físicos, Pablo nos dice, no, la renovación de la mente significa que los ojos del alma, que los ojos de la fe del cristiano ahora están dominados. Y ahora ves por fe y no por vista. Ves las cosas celestiales. Eso es parte de la renovación de la mente. O piensas también, por ejemplo, en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, cuando Pablo ora en el versículo 18 y dice,
Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados. ¿Para qué, Pablo? Para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que vean lo celestial, para que vean con ojos de fe, para que aquí Pablo ora para que nuestro entendimiento, para que nuestros ojos sean ilumbrados, para que nuestro entendimiento y nuestro conocimiento sea iluminado, para que puedas ver tu verdadera esperanza y cuáles son las verdaderas riquezas de la herencia. Lo verdadero, lo real, lo que perdura, lo que dura por toda la eternidad. Y entonces esa renovación de la mente, ¿qué significa? Significa que la palabra de Cristo debe de habitar en nosotros, ¿cómo? En abundancia. La palabra de Cristo debe de abundar en nosotros, de habitar en nosotros en abundancia. ¿Verdad? Si vamos a pasar de la dominación de la vista a la fe, si vamos a tener los ojos de nuestro entendimiento iluminados, si vamos a dejar algunas cosas y ponernos cosas nuevas, entonces su palabra debe de habitar en nosotros en abundancia. ¿Verdad? Esa es la única manera. Mira lo que dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando su palabra. Y 2 versículos más adelante, en el versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. ¿Verdad? Aquí el salmista nos está diciendo que debemos llenar nuestro corazón con la verdad de la palabra de Dios. Debemos memorizar la palabra de Dios. Debemos meditar en la palabra de Dios. Debemos saturarnos en la palabra de Dios. Y unos versículos más adelante, en el versículo 16 dice, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. No olvidaré tu palabra. ¿Verdad? ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Yo he oído tu palabra. Yo he leído tu palabra. Y esa palabra ha sido escondida en mi corazón y no la olvidaré. No la dejaré de lado. Sino que esta será la forma en que pienso y en cómo veo las cosas. Pero eso solamente es el principio del Salmo 119. Puedes recorrer todo el Salmo 119 y verás que ese tema se abre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de diferentes maneras, con diferentes palabras golpeando el mismo punto, ¿verdad? De que necesitamos estar saturados si vamos a tener nuestras mentes renovadas, ¿verdad? Yo siempre he dicho que no hay lugar para el minimalismo en la vida del cristiano. No hay lugar para el minimalismo. ¿Por qué? Porque nunca vas a lograr nada oyendo solamente un sermón por domingo. ¿Verdad? O sea, leyendo solamente pequeñas porciones de la Escritura aquí y allá. No, esto requiere exigencia del creyente. Si nuestras mentes van a ser renovadas, necesitamos estar leyendo porciones grandes de la Escritura. Necesitamos estar memorizando la palabra de Dios. ¿Verdad? Ahorita en la casa estamos memorizando el libro de Santiago. ¿Verdad? Necesitamos memorizar toda la palabra de Dios, todo lo que podamos de la palabra de Dios. Necesitamos estar absorbiendo toda la predicación que podamos obtener. Toda. ¿Verdad? Necesitamos estar comprometidos en devorar lo mejor de la literatura reformada antigua. Los padres de la fe, los puritanos, los reformadores, los escoceses, los ingleses. Leer todas esas cosas. Necesitamos estar también comprometidos en conversaciones espirituales. Conversar, doctrina bíblica, para que realmente estemos exhortándonos unos a otros con las palabras de la verdad y de la luz. ¿Verdad? ¿De qué hablamos cuando estamos con nuestros hermanos? Necesitamos nadar en este mar para que toda nuestra vida sea solamente y únicamente dominada por la palabra de Dios y que esa sea la única influencia en nosotros. Esa va a ser la única manera en que la renovación de la mente va a resultar, ¿verdad? En donde nuestra sangre va a correr Biblia, y no solo sangre, por nuestras venas va a correr Biblia. Eso es lo que es necesario, ¿verdad? Carlos Spurgeon decía, si cortas mis venas, lo que va a salir es Biblia.
así debemos ser nosotros también. Esa es la cordura espiritual, como lo define la Biblia. Porque si estamos perdiendo el tiempo, hermanos, navegando por internet en 50 millones de cosas que solamente impulsan nuestra dopamina, es que se llama la hormona, que nos da placer, la dopamina, y solamente nos estamos inundados y estamos nadando con el mensaje de este mundo y escuchando lo que el mundo oye y entreteniéndonos con lo que el mundo se entretiene, y te saturas con el mundo, entonces no es sorpresa que tu fe sea tan débil. Entonces no es sorpresa que te adaptes a este mundo, ¿verdad? Porque si lo que estás absorbiendo, si lo que estás leyendo son esas cosas van a influir en ti. Te están moldeando, están entonces determinando cómo ves lo que es importante, están entonces determinando lo que piensas, cómo piensas sobre aquel tema, sobre ese tema, y entonces no hay forma de evitarlo. Y nunca debemos creernos lo suficientemente espirituales como para decir, no, eso no me va a hacer nada, no. Ciertamente no, ciertamente te está influyendo. Entonces lo que necesitamos es ser transformados por la renovación de nuestras mentes. Tenemos que volver a lavarnos con el agua de la palabra de Dios. ¿Verdad? ¿Por qué? Claro que sí, puede haber momentos en los que quizás todos hemos tenido un desvío, ¿verdad? Yo he tenido desvíos, ¿verdad? En donde el mundo me aborda, pero luego siento ese declive que espiritual, y siento esa confusión espiritual, y examino mi vida, y sé dónde estoy, dónde me encuentro, pero también sé lo que necesito hacer. Necesito dar ese botón de apagado del mundo y volver a leer copiosas cantidades de la Escritura, volver a la palabra de Dios, volver a leer, para orar por horas diariamente. Necesito lavarme con el agua fresca de la palabra de Dios, lavar mi mente, lavar mis palabras, lavar mis acciones otra vez con la palabra de Dios, para poder pensar de manera clara, para poder ver otra vez de manera clara, para poder tomar otra vez las decisiones sabias, moldeadas por la palabra de Dios, y que la palabra de Dios informe una vez más mi conciencia y mis actitudes. Y así es como nuestra mente va a ser transformada por la renovación de nuestras mentes. Y en tercer lugar, debemos ser reformados por la voluntad de Dios. Debemos ser reformados por la voluntad de Dios. ¿Cómo continúa el pasaje? El versículo 2 continúa diciendo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. ¿Verdad? La voluntad de Dios, no la voluntad del mundo, no mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Verdad? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí Pablo está respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el objetivo de la renovación de nuestra mente? ¿Verdad? ¿A qué está dirigida la renovación de la mente? ¿A qué está dirigida? A verificar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. A verificar la voluntad de Dios. Y verificar aquí no significa examinar o probar para ver si la voluntad de Dios es buena o es mala. La palabra aquí, verificar, significa que debemos descubrir, debemos aprender por experiencia propia, por medio de la renovación de la mente, cuál es la voluntad de Dios. Y luego veremos cuán aceptable y cuán aprobada y cuán perfecta es esa voluntad. ¿Verdad? ¿A qué nos está llamando esa porción del versículo? Es a detenernos y a consultar con la Biblia si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios o no. Lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios o no. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Debemos ser llevados a través de la renovación de nuestra mente. ¿A qué? A conocer la voluntad de Dios y luego verificar cuán aprobada es esa voluntad. Y obviamente aquí tenemos varias conexiones, ¿verdad? ¿Verdad? El punto es este, ¿verdad? Si conectamos lo que vimos en el versículo 2 con lo que vemos ahora al final del versículo 2, podemos decir que primero debemos ser y luego debemos
de ver, ¿verdad? Primero debemos ser, to be, y luego debemos ver, to see, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podemos ver antes de ser. O sea, lo que quiero decir es que primero debemos ser renovados en nuestras mentes. ¿Para qué? Para que luego veamos cuál es la voluntad de Dios. Si nuestra mente no es renovada, no vamos a ver la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Debe ser renovado en tu mente para que puedas ver la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Y qué es eso? Pablo nos está llevando de vuelta a la Escritura, ¿verdad? Porque ¿dónde se encuentra la voluntad de Dios? ¿En mi mente? ¿En el mundo? En la Escritura. La voluntad de Dios se encuentra en la Escritura. Y mientras que mi mente no sea entonces renovada, según Pablo, no voy a ver entonces la voluntad de Dios. Si mi vida está estancada, si mi vida es infructuosa, es porque no estás entrando en la experiencia de las riquezas de la voluntad de Dios. Ahora piensa, por ejemplo, en las palabras de Isaías. Isaías 55, versículo 2. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. ¿Verdad que está diciendo aquí Dios? ¿Qué están haciendo golpeándose la cabeza contra la pared? ¿Qué están haciendo, o sea, corriendo de un bache a otro para encontrar comida para ustedes mismos y quedando vacíos una y otra vez en aquello que no sacia? Solamente lo podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Solamente se puede encontrar en el Evangelio de su gracia, ¿verdad? Si nos encontramos estancados y nuestra vida cristiana es un fracaso de entrar en la experiencia de las riquezas de la voluntad de Dios, es por la falta de la renovación de nuestra mente, ¿verdad? Es porque no le hemos dado a la palabra de Dios lo que tiene que ser, como aquello que regula nuestros pensamientos, como aquello que regula nuestras costumbres, como aquello que regula y lo que define para nosotros lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto, ¿verdad? No el mundo. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo aceptable y lo perfecto, ¿verdad? Como dice Pablo, por ejemplo, en Romanos 7, versículo 12. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Por qué? Porque es un reflejo de la propia santidad de Dios, porque es una transcripción de la propia bondad de Dios, es un reflejo del carácter de Dios, ¿verdad? Como dice Juan también, en primera de Juan, que su ley no es gravosa. El mandamiento o la ley de Dios no es gravosa, no es una carga para nosotros, es una ley de libertad. ¿Por qué? Porque nos muestra la gloria de Dios. Y entonces la vida del creyente, la vida del cristiano está controlada en su totalidad, está gobernada, está moldeada por lo que es bien agradable, no para mí, no para el mundo, sino para Dios. Lo que dice el mundo no importa. Lo que dicen los demás no importa. Es lo que diga la palabra de Dios, ¿verdad? La vida del creyente entonces debe ser controlada, gobernada y moldeada por lo que es bien, por lo que le agrada a Dios mismo, ¿verdad? Y tan a menudo nuestro fracaso es que somos amantes del placer más que amantes de Dios, ¿verdad? Ese es nuestro gran problema, ¿verdad? Queremos siempre gratificar nuestros propios deseos, queremos siempre gratificar nuestra vista, nuestros oídos, más que agradar al propio Señor Jesucristo. Debemos aprender a deleitarnos en ¿qué? No, ¿verdad?, en los sentidos físicos, sino a deleitarnos en la voluntad de Dios, ¿verdad? Muy claramente nos dice en 1 de Juan 2, lo que leímos, versículo 15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo, no solamente unas cosas, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre,
sino ¿de quién? Del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero solamente sabremos la voluntad de Dios leyendo y meditando y memorizando la palabra de Dios. ¿Qué dice Santiago? Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es que enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ah? ¿Cuántas veces la palabra de Dios tiene que decirlo? ¿Cuántas veces Dios tiene que decirlo? ¿Verdad? Y esto se alinea perfectamente con no se adapten a este mundo, ¿verdad? No se adapten a este mundo. ¿Cuál es el gran mandamiento de Mateo 22, que lo vimos hace unas semanas? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y ese es el problema. El problema se reduce al amor, ¿verdad? A lo que amamos. El problema es que tenemos mucho amor por algo, pero tenemos poco amor por otra cosa, ¿verdad? Si lo reducimos todo, se trata de amor. Amor al mundo en lugar de amor a Dios. En vez de amarlo a Él con todo nuestro ser, con todas nuestras facultades del cuerpo y del alma. Esto es lo que en estos días me leí un libro que se llama El poder expulsivo de un nuevo afecto. El poder expulsivo de un nuevo afecto del escocés Thomas Chalmers, del siglo XIX. ¿Verdad? El Señor le da, ¿verdad?, a su pueblo un nuevo afecto y tiene el poder de renovar, de transformar, de traer un gran cambio a los corazones de su pueblo, de modo que el creyente es llevado a volver a Cristo por encima de todo, ¿verdad? Porque es Cristo el que es hermoso. Todo lo que el creyente quiere ver es a Cristo. Solo Él es bello, solo Él es atractivo, solo a Él es quien debemos amar, solo Él es a quien debemos seguir y solo Él es a quien debemos de postrarnos. Él es completamente hermoso, como dice Cantares, Él es más distinguido entre 10,000. Él es a quien debemos ver más claramente y conocer más plenamente, para que nuestros corazones estén llenos siempre de Él, para que rebosemos de amor por el Señor Jesucristo. Él es nuestro amado, con quien el creyente está unido, el esposo de la iglesia. Y el cristiano dice, oh Señor, no voy a ser más infiel, no voy a buscar otros amores, solo tú eres mi amor, solo tú eres mi amado. El Señor Jesucristo es todo para mí y solo tengo ojos para Él y voy a llenar mi corazón de amor con Él. ¿Y qué sucede entonces? Podemos decir con el salmista que entonces amamos su voluntad, ¿verdad? Podemos decir como el Salmo 48, me deleito en hacer tu voluntad, oh Dios mío, tu ley está en mi corazón. O en el Salmo 119, versículo 24, tus testimonios son también mi deleite y mis consejeros, ¿verdad? Puedo decir, me deleito en la palabra de Dios, me deleito en escucharla predicar, me deleito en escucharla leerla, me deleito en memorizarla, me deleito en escucharla expuesta, me deleito en ella. Tus testimonios, Señor, son mi deleite, son mis consejeros, son los que me informan, y no el mundo con su mensaje, no el mundo con sus métodos, y no el mundo con todo lo demás. Solo soy aconsejado por tus estatutos, Señor. Y ahí está mi corazón. ¿Qué dice el Salmo 37:4? Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Pero deleítate ¿en quién? En Jehová. Porque cuando tu deleite es Jehová, entonces su voluntad va a ser tu deseo, ¿verdad? Muchos ven esto y dicen, ay, si me deleito en el Señor y si quiero un carro me lo va a dar. No, lo estás viendo completamente mal. Si el Señor es tu deleite, tu deseo va a ser su voluntad, no la tuya, ¿verdad? Deleítate en el Señor,
¿verdad? Aquí tenemos un corazón para el Señor mismo, un deleite para Él, y por lo tanto un deleite en su voluntad, en sus caminos, en su palabra, ¿verdad? Me deleito en sus 10 mandamientos, me deleito en el día del Señor, me deleito en todo lo que es del Señor, ¿verdad? Y así entonces el cristiano va reformando su mente, su entendimiento, su conciencia a la voluntad de Dios, a través de un amor por Él y un deleite en su voluntad. Y su enfoque es un amor superior del Señor Jesucristo. Y entonces, cuando eso sucede, ¿qué pasa? Cuando descubres la voluntad de Dios, dices, wow, su voluntad es buena, su voluntad sí es aceptable y su voluntad sí es perfecta. Gracias, Señor, porque la descubrí. Y entonces somos guiados a una devoción consagrada que vemos en el versículo 1. Somos guiados a una devoción total, sin reservas, al Señor Jesucristo, ofreciendo incluso nuestros cuerpos como sacrificios vivos para Él. Y lo reconocemos no de manera teórica, sino con los ojos del alma, que la voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. Así que, hermanos, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Amén. Oremos. Oh Señor nuestro Dios, tú eres el Dios que es el único sabio. El Señor Jesucristo es aquel en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y nosotros, Señor, solamente somos un montón de necedad, de ignorancia y de incredulidad si estamos solos. Por eso, Padre, concédenos que seamos sometidos a tu palabra y no conformados a los patrones de este mundo pecaminoso, sino transformados desde adentro hacia afuera por la renovación de nuestra mente, guiados a conocer y a deleitarnos en la voluntad de Dios. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra que nos instruye y nos guía. Gracias por recordarnos que no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a resistir las tentaciones del mundo, a no ser moldeados por sus valores, por sus prioridades, sino a buscar siempre tu verdad y tu justicia. Renueva, Señor, nuestras mentes, para que podamos siempre discernir tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y que nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestras acciones reflejen siempre tu voluntad. Permítenos, Señor, caminar y disfrutar de la luz, esa luz de la verdad que se encuentra en el Señor Jesucristo y que ha sido registrada para nosotros en las Sagradas Escrituras. Y Padre, bendice a nuestra iglesia, protege a tu pueblo de los engaños del enemigo y concede, Señor, que estemos firmes en la fe, buscando siempre agradarte en todo lo que hacemos. Te pedimos también por aquellos que están aquí que aún no te conocen, Padre Santo, que hoy puedan ser atraídos hacia ti. Y Señor, hoy también confiamos nuestras vidas, nuestras familias y nuestra iglesia en tus manos soberanas. Señor, danos y oramos estos signos de misericordia y de bendiciones para nuestras propias almas y las pedimos también en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. Amén.